En exclusivo para Sala de Prensa estamos con Ana Fraile, sobrina nieta de César Milstein, el último premio Nobel argentino, y realizadora del documental Un Fueguito. Y estamos también con Lucas Escabino, que es el editor y el guionista de la película. Ana, ¿podrías contarnos un poco cómo surgió este proyecto? El proyecto surgió en conjunto con César, cerca del año 2000, cuando me gradué de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, y después de graduada fui a visitarlo y bueno, con el entusiasmo de haber terminado la carrera y demás, él me dijo que por qué no hacíamos una película en conjunto, que era bastante difícil hacer una película, o la primera película, y que él me quería ayudar a hacerla, encontrar fondos y hacerla juntos. Y entonces empezamos a hablar, escribirnos muchas cartas, esto fue durante el año 2001, y decidimos hacer una película sobre ciencia y sobre los problemas que se enfrentaba un científico y también un artista. En este caso iba a ser hacer una película, porque sobre todo eran problemas de financiamiento y de cambios de falta de espíritu aventurero, de libertad, etcétera, etcétera. Pero bueno, después vino diciembre del 2001 acá, yo dejé de trabajar con él preparando el proyecto y en marzo del 2002 falleció. Así que bueno, dejamos pendiente todo eso y quedó como guardado en un cajón. En febrero del 2004 yo fui a visitarla a mi tía abuela, a Celia, y le propuse, ¿por qué no?, empezar a hacer el trabajo que habíamos dejado pendiente. Pero esta vez no tanto sobre esta comparación entre un artista y un científico, sino sobre César. Y bueno, y ella un poco le entusiasmó, era como que remover muchas cosas, así que lentamente fuimos metiéndonos en el tema juntos, haciendo entrevistas, y ella hizo los primeros aportes para el documental. César's starting point was very clear. He believed that scientific research results, the results of that research should be freely available around the world. Ella fue la principal financiadora del proyecto. Después, esto fue en el 2004. Después yo volví, le mostré el material a Lucas, lo vimos juntos y dijimos, bueno, está buenísimo, y encontramos unas películas que había hecho César, de Super 8, de registro de viajes y demás, y muchas fotografías. Entonces, bueno, empezamos a trabajar el proyecto. Hacia el año 2006, Celia y el laboratorio donde trabajaba César decidieron apoyar la filmación. Entonces dieron los aportes, sobre todo Celia, para poder ir a Inglaterra, filmar, y estuve 2 meses más o menos filmando todo el material. Después volví acá, eso fue en marzo del 2006, y todavía éramos Lucas y yo, y Celia, que había aportado esto, y el laboratorio que nos había dado todo el archivo y la entrada al lugar y a todos los científicos. Viajé también a Estados Unidos a entrevistar a algunos otros colegas de César, a Italia, y en Italia me encontré con Oscar Burrone, que es un científico argentino que está radicado allá, que es muy allegado a Lino Barañao. Y así fue como él me dijo, ¿por qué no, cuando llegas a Argentina, ya que no tenés ningún apoyo en Argentina todavía, lo contactas a Lino y quizás él te puede dar alguna idea de cómo conseguir financiamiento? Así que después volví acá, empezamos a editar el documental, y cuando tuvimos un primer corte se lo mostré a Lino, y faltaban filmar algunas cosas, por ejemplo, todas unas escenas de niños en una escuela haciendo ciencia, que eso ya no está más, pero lo necesitábamos. Y ahí la agencia y la CECIT colaboraron para poder ir a filmar eso a Solano, que era donde quedaba el laboratorio. Es un laboratorio en una escuela que se llama César Milstein, donde nenes de 9, 7, 8 años hacen ciencia. Y fuimos a filmarlos ahí con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Técnica en ese momento. Kommer César Milstein, som idag har bett att få ha Storbritannien som hemland. Imorgon så kommer han att vara argentinare. Since I started with immunology, and I asked my first question for the first time, I said, God Almighty, it must be possible by chemistry methods to show whether there is only one antibody molecule or many. That was my first question. It must be possible. That was the beginning of the story.
César decía que sin aventura no había ciencia. ¿En qué medida se puede decir que esto se ve reflejado en la película o como ustedes quisieron contarlo? Y se ve reflejado de una manera muy muy clara porque nos planteamos desde un principio hacer de esta película una película de aventuras, más que nada, más que una película científica, obviamente sobre ciencia, pero utilizando los recursos de la aventura como forma narrativa para crear el relato y para organizar los hechos que nosotros teníamos registrados tanto en el material de archivo que teníamos de César. César era una persona aficionada al cine amateur, tenía rollos y rollos y cantidad de películas en Super 8 y registros en video incluso, y utilizamos mucho de ese material aventurero porque gustaba de subir montañas, de navegar ríos, de caminar, meterse por praderas, era una persona muy curiosa y su curiosidad la expresaba físicamente también, no intelectualmente. Así que teníamos mucho material de ese tipo, de ese registro, aparte del material que iba registrando Ana en sus paulatinos viajes a Inglaterra a entrevistar a científicos, a los cuales le hizo más de una entrevista, porque hay toda una forma de aproximarse a los personajes y de generar confianza e intimidad con ellos para que puedan contar y para que sea muy rico lo que finalmente cuentan. Y bueno, con todo ese material empezamos a editar y guionar, que es como cara y contracara del mismo problema, que es organizar un relato, y más en un documental, y bueno, de esta forma, ¿no? Con la premisa de hacer una película de aventuras, pero una aventura científica, digamos. Y con esa idea, más o menos, ¿a qué público ustedes esperan por ahí captar que esté un poquito alejado de las ciencias, quizás? No nos planteamos abordar un público en particular, digamos. Apelamos más que nada a público curioso. Obviamente la curiosidad está mucho más exacerbada en jóvenes y niños, pero César es un claro ejemplo de que hay personas que no abandonan nunca su curiosidad por la vida, por los hechos, por la ciencia incluso, obviamente en su profesión. Y es a los curiosos. Queremos que la película llegue a todos y que despierte la curiosidad en cada una de las personas que pueda llegar a ver la película. Bueno, tiene todo un aspecto el proyecto, que es regalar la película a escuelas secundarias y a primeros años de la universidad pública. La idea, que sí fue surgida de Celia y mía en conjunto, fue regalarla porque nos parecía que había que incentivar de alguna manera a jóvenes. Sobre todo pensando más en la realidad en Inglaterra, que era que nos contaban muchos científicos que los jóvenes no querían estudiar más ciencia, que costaba mucho que ingresaran chicos, que tendían a irse por otras ramas. Y además el concepto de estudiar ciencia era distinto, era más una cosa de meterse en una carrera profesional de diferentes obstáculos que van saltando y van creciendo hasta quizás convertirse en gerente de una industria. Pero no estaba el espíritu que veíamos en César, y que también nosotros un poco lo sentimos también en nuestra profesión. Quizás es algo general, pero nos parecía que repartirlo en cuarto, quinto año de secundario y en primer año de la universidad, que es cuando los chicos deciden qué hacer, era muy importante. Entonces una parte de esta película va a ser regalarla o mostrarla gratuitamente a quien quiera mostrarla en todo el país. Fue Stoppani el que le propuso hacer un postdoctorado acá en Inglaterra para perfeccionarse. Nuestra intención fue volver a la Argentina. Volvimos a trabajar al Instituto Malbrán. El director del instituto era Piroski. Había habido mucha gente joven que había sido tomada. Piroski quería organizar un instituto que fuera dirigido por los investigadores. Hay una fundación que se llama Fudetec, que es Fundación para el Desarrollo Tecnológico, que ellos fueron los primeros que dieron los aportes más importantes en Argentina